Yo intento ser creadora de contenido, pero el tiempo atmosférico no me lo está permitiendo. Hace un día espantoso, pero es que no un día, una semana, en fin, no me importa, ¿sabéis por qué? Porque tengo un café. Entonces todo lo demás me da igual. Qué rico. Hace nada os he subido una historia a mi Instagram porque quería que me dejarais un poco como contenido que os gustaría ver por aquí y dentro del tipo de vídeo este de charlar un rato que me gusta tanto hacer, pues quería que me dijerais un poco cuáles son los temas que os gustaría que hablara, cosas que os interesen, para yo saber también un poco por dónde tirar. Como ya es tradición, también tengo mi bol con yogur y plátano y cereales, porque no tengo nueces. El caso es que una chica me pidió que si podía hablar sobre lo de la desrealización, que es un tema que muchas veces como que he soltado, he dejado ir alguna cosilla, pero nunca le he dedicado un vídeo, nunca lo he hablado en profundidad. Creo y espero que este vídeo pueda ayudar a alguien porque una de las cosas, luego os lo explicaré más en profundidad, pero una de las cosas que a mí me ha ayudado ha sido ver que a más gente le pasaba, ¿no? Y como darme cuenta de que era una cosa con nombre y que no era la única que le pasaba. Entonces, mis objetivos con este vídeo son, de un lado, pues poder ayudar a estas personas que puedan sentirse de esta manera. Luego también tengo como una intención informativa, ¿no? Es una cosa que no mucha gente conoce, no mucha gente sabe que puede pasar, entonces, informativa. ¿No sabes de qué va? Quédate en este vídeo. Y por último, y esto me da un poco de cosa decirlo, pero es verdad, es terapia para mí, porque mucha gente de mi círculo no sabe que esto me pasa, no sabe que esto me lleva pasando mucho tiempo y es un tema que siempre me ha costado mucho hablar, mucho, 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 mucho. Y también para mí es una manera de decir, lo saco y ya está, y esto me pasa y no pasa nada. Entonces también es un poco, pues, de terapia. He distribuido un poco el vídeo para que tenga un poco de sentido lo que os voy a explicar, para no liarme, para no dejarme información que os quiera dar, porque me parece un tema importante y quiero que quede bien explicado todo en el vídeo. Quiero recalcar que yo os voy a hablar de mi experiencia, ¿vale? Eso que quede claro. Entonces, antes de nada, ¿qué es la despersonalización y qué es la desrealización? Porque no son lo mismo. Ambos son trastornos disociativos, es decir, de desconexión. La despersonalización tiene que ver contigo mismo. No te sientes conectado a ti, te sientes como si fueras un robot, como si tus movimientos no estuvieran bajo tu control, sientes una desconexión con tus emociones. De hecho, esto es como una explicación genérica, pero cada uno tiene síntomas distintos, grados distintos de esta sensación. Entonces, por eso luego os voy a explicar pues, exactamente qué es lo que yo siento, pero puede ser diferente de lo que tú, persona que puedes estar viendo esto porque quizás te sientas así, pues estés sintiendo. En cambio, la desrealización es una sensación de irrealidad con lo que te rodea. Es como que sientes una distorsión de la realidad, una desconexión de la realidad con lo que estás viendo, con lo que te rodea. Es como si lo que tienes alrededor te pareciera ficticio, extraño. Sí. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer que nos pase esto, que acabemos sintiéndonos así? Por un lado, puede ser a causa de un trauma, ¿no? Mm, hemos tenido un episodio traumático, nuestro cuerpo dice no puedo con tanta emoción, no sé cómo gestionarla, me disocio. Puede ser por un lado, puede ser por episodios de ansiedad o de depresión y luego ya yéndonos a un extremo, pues puede ser por haber consumido drogas, cosas de este estilo. Dentro de lo que es la sensación que tienes, os voy a explicar exactamente lo que siento yo. Por un lado, de despersonalización, yo simplemente siento como una desconexión con el control de mi cuerpo y entonces me cuesta hablar y me cuesta moverme porque tengo la sensación de que realmente no estoy enviando yo el mensaje de lo que quiero decir o de lo que quiero hacer. No es como si otra persona tomara el control de mis acciones y yo no tengo nada que hacer. Entonces es un momento en el que a mí me da miedo moverme, hablar o tal, porque pienso es que no lo estoy haciendo yo. Y por lo que hace a la desrealización, pues
siento como extraños espacios que me rodean muy a menudo. No es esto de que vaya por una calle por la que no he ido nunca y me siento desubicada, no, no. O sea, en mi propia casa, por ejemplo, pues hay veces que lo veo extraño, ajeno a mí, como si de repente no reconociera muy bien el espacio o, o lo que estoy viendo, como pienso cómo he acabado aquí o ahora qué estoy haciendo aquí o cosas de esas. Y la verdad es que es una sensación que asusta muchísimo, sobre todo porque de repente no entiendes nada y estás como en un momento de confusión máxima y, y- y es muy difícil reaccionar. Os voy a explicar la primera vez que me pasó, porque ahora es algo que incluso me hace un poco de gracia. Em, Eran las fiestas de donde yo vivía y salimos una noche y de repente empecé a notar que lo que me estaba rodeando, o sea, empecé a notar como si estuviera en un sueño. Y era un sueño que me estaba pareciendo muy real para ser un sueño, pero muy ficticio para ser la realidad. Y me empecé a emparanoiar, no me sentía a gusto, me sentía súper extraña. Era como que los ruidos los oía muy de fondo. Sentí una desconexión con la realidad brutal. ¿Qué pasa? Que yo lo justifiqué diciendo, no, pues tiene que ser el alcohol. De hecho, la gente con la que estaba me decían, vas borracha, tal. Era imposible, porque esa noche me bebí un chupito y se acabó. Entonces, era imposible que fuera por eso, pero claro, una cosa que nunca me había pasado, que tal, yo no bebo nunca, entonces, pues como que lo até directamente a eso y no ha sido hasta años más tarde que he dicho, ostras, pues realmente ese fue mi primer episodio de, de esto. Coincidió seguramente los efectos del alcohol, igual que los efectos de las drogas, pueden favorecer que esto pase, ¿no? Y me sentí muy mal, me quedé como un rato que no sabía qué hacer, dónde meterme, no me sentía cómoda como para seguir caminando, a la vez no sabía explicar lo que sentía, la gente me estaba jugando en plan de qué dices, cómo va a ser un sueño, no sé qué. Yo lo entiendo, porque es una cosa tan difícil de explicar, una sensación tan rara que piensas, José, es que si no sé ni yo cómo mm, enfocarlo, cómo explicarlo, cómo pretendo que los demás entiendan lo que me está pasando, ¿no? Y esa fue la primera vez que me pasó. Lo que pasa que no lo supe hasta tiempo más tarde, pero ese fue mi primer episodio. Desde aquella vez empecé a tener esa sensación recurrentemente. Llegué a tener meses en los que me pasaba cada día. Cada día empecé a coger muchísimo miedo a salir a la calle, generé una agorafobia brutal, 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 brutal. O sea, no, un miedo, ponía cualquier excusa con tal de no salir a la calle. Desaparecí muchísimo de mi entorno social porque tenía miedo de salir a la calle y tener esa sensación, porque pensaba, si me pasa en casa, pues al menos estoy en casa, pero si me pasa en la calle, ¿quién me ayuda o qué hago? Porque claro, era una cosa, es una cosa que a mí me pone muy nerviosa. Entonces, cuando no hay nadie cerca, pues tengo más miedo. Llegó un punto en el que lo normalicé. Lo normalicé, di por hecho de que era una cosa que me iba a seguir pasando para siempre, que iba a formar parte de mí, que ya no iba a salir de este bucle y aún así no se lo conté a nadie. O sea, yo lo iba viviendo, pero como que no me atrevía a decirle a la gente, es que me siento desconectada de la realidad, porque pensaba, es que, o sea, ¿qué estás diciendo? Me juzgaba yo a mí misma por lo que es, porque claro, pues es una cosa que no sueles oír, que no, no sé cómo decirlo, que no, no se suele hablar. Entonces digo, debo ser la única que le debe pasar esto, entonces no lo quiero explicar. De hecho, a mí el tener esa sensación me genera ataques de pánico, sobre todo antes de empezar la terapia. Cada vez que me pasaba sufría un ataque de pánico, de lo mucho que me asustaba, de lo mucho que, mm, de la ansiedad que me creaba, me daban ataques de pánico y era mi pan de cada día. Entonces un día reventé. O sea, un día fue exagerado, lo pasé súper mal, súper mal, súper mal. Y, y fue el día que dije necesito ayuda, porque no puedo normalizar vivir de esta manera. O sea, es que estaba agotadísima. Me está costando hablar de esto porque era como ayer mientras preparaba el guión, digo, bueno, pero em, en fin, el caso es que empecé a hacer terapia, a informarme sobre lo que me pasaba, a buscar, quería, necesitaba saber qué me estaba pasando y de repente un día le puse nombre y
encontré, porque claro, yo antes buscaba sensación de que te está pasando esto y de qué tal, y claro, no, como que no me salía nada, no encontraba nada, entre que se me hacía súper difícil explicarlo porque no tenía como las palabras para, de hecho no sé cómo estaré explicando esto, pero como que sentía que me faltaban palabras, que tenía la sensación muy clara, pero me faltaban palabras. Y, y un día vi trastorno de desrealización y despersonalización y dije, va a ser esto. Leí, me informé en distintas páginas, distintos artículos, pregunté a la psicóloga y demás, y llegamos a la conclusión de que efectivamente era eso lo que a mí me pasaba. El día que le puse nombre fue un antes y un después. El día que vi que era una cosa que pasaba, que estaba estudiada, que la gente profesional sabía lo que era, que no solo me pasaba a mí, fue una sensación de tranquilidad, de no sé, o sea, te lo juro, yo pensé, ¡buah! O sea, me puedo como salvar, por así decirlo, porque estaba entrando en un pozo que digo, ya está, o sea, yo voy a vivir así para siempre, nadie sabe lo que me va a pasar, nadie sabe lo que estoy sintiendo, con lo cual nadie me va a poder ayudar. Entonces, el día que vi que era algo que le pasaba a mucha gente, que había maneras de trabajarlo, de tal, fue como, ¡buah! O sea, es como ostras, de verdad puedo recibir ayuda y puedo conseguir convivir con esto. Voy a hacer una pausa porque si no, leí muchos libros sobre el tema, estuve como un año y medio haciendo terapia con la psicóloga, em, me dio como un montón de herramientas, de trucos, de cosas que podía hacer cuando me pasara esto. Intentamos como ver también qué era lo que me podía haber llevado a sentir eso. No sé, una serie de trabajos que han hecho que a día de hoy yo pueda convivir con esto sin tanto miedo. Es una sensación que me suele durar pocos minutos, lo que pasa es que luego me quedo muy cansada porque he centrado como todas mis energías en volver a conectar conmigo, en intentar recuperar la sensación de conexión. Entonces, cuando se me pasa lo que es la sensación, me quedo con muy mal cuerpo, me quedo muy floja, me quedo un poco ida, un poco disociada todavía. Pero por suerte, pues lo que es la sensación en mi caso y en general no dura mucho. De hecho, hay veces que son incluso escasos segundos, pero hay veces, pues sí que hay gente que lo puede pasar durante horas y wow. Las dos últimas cosas que os quiero contar son la peor experiencia que tuve y cómo lo llevo a día de hoy. Después de años, la primera vez que me pasó esto, os estoy hablando que fue hace 6 años. La peor experiencia, el día que peor lo pasé, fue una vez que fui al cine, estaba acompañada y nada, estábamos viendo una película y al terminar la película, yo no sé si es de meterme tanto en la película o qué, desconecté, no sabía por qué estaba en el cine, no sabía cómo había acabado ahí, no reconocía el cine, eh, nada, nada, nada. Entonces, en ese momento, una de las técnicas que me había dado la psicóloga era primero moverme, cambiar de espacio, y la otra era contactar con alguien que no estuviera en ese momento en el entorno, porque lo que me pasa es que las personas que en ese momento están a mi alrededor también las veo en cierto punto irreales, entonces pienso que no me pueden ayudar y hice un intento de llamar a mi padre, pero me cogió tan fuerte aquella vez que, o sea, que le tuve que colgar automáticamente porque pensé no puedo ni hablarte. Em, y lo pasé muy mal, me agobié muchísimo, lloré muchísimo, tenía muchísimo miedo, se me estaba haciendo muy larga la sensación, apenas podía andar, la persona que me acompañaba ese día hizo todo lo posible para que yo estuviera bien, para que yo estuviera tranquila, pero, pero claro, tampoco en ese momento no sabía muy bien qué era lo que me pasaba, nunca lo había como visto y también siento que es una cosa que la gente de alrededor, mucha cosa tampoco puede hacer más que intentar que mantengas la calma dentro de lo posible, ¿no? Me acuerdo que una mujer ah, me vio porque yo estaba en ataque de pánico 100%, no me podía mover, estaba donde la salida de la sala y la gente pasaba por delante mío y una mujer se paró y me preguntó si necesitaba algo, si quería
una pastilla, sí, porque ya llevaba unos remedios naturales para la ansiedad, pero obviamente le dije que no me iba a tomar nada que no tuviera recetado. Em, pero pasé mucho miedo, pensaba que no salía de esa sensación nunca. Lo pasé muy mal, lo pasé mal por la persona que me acompañaba, porque obviamente mostró preocupación, ¿no? Y, y fue, o sea, la vez que peor lo he pasado, pero esto me ayuda en cierta manera a cuando me pasa ahora pensar, bueno, acaba pasando. O sea, estás sintiéndote así, pero acaba pasando. Mm, Entonces, a día de hoy, este es como el pensamiento que tengo. El decir, acaba pasando. O sea, ahora te estás sintiendo así y piensas que no vas a volver a conectar contigo ni con la realidad, pero sabes que acaba pasando porque no es la primera vez que te pasa. Pero hay veces que es muy difícil convencerme de esto, ¿no? Hay muchas veces que sí que me ha pasado de ya está, pasa, Emma, acaba pasando tal, y enseguida, o sea, enseguida vuelvo a conectar y ya está, vale. Pero hay otras veces que me cuesta mm, muchísimo y no veo como el momento de volver a centrarme, sobre todo cuando dura un poco más de lo que me suele durar normalmente. Pienso y me quedo aquí atrapada en esta sensación y es muy agobiante. A día de hoy sigo yendo a la psicóloga y aunque voy por otros temas, seguimos teniendo este presente y si alguna vez tenemos que hablar sobre ello lo hablamos, pero básicamente sigue siendo una cosa que me sigue pasando, cada vez menos porque siento que cada vez lo tengo más normalizado dentro de mí, cada vez me asusta menos. Entonces creo que antes al darle tanta importancia yo misma incitaba a que me pasara más. Estoy muy feliz de poder haber entendido lo que era, de poder sobrellevarlo en la medida de lo posible, porque es muy difícil, es muy complicado y me está doliendo hasta la tripa. Entonces a día de hoy no me pasa cada día, de hecho antes me pasaba cada día y ahora a lo mejor puedo estar una semana sin que me pase. Em, Se me ha quitado el miedo ese a que me pase constantemente, ¿no? Porque antes yo era como eh, todo el rato estaba pensando cuándo va a pasar. O sea, si en un día no me pasaba, ya estaba como atenta a ver en qué momento me coge. Tenía mucho miedo. Y a día de hoy, pues no quiero que sea algo que me impida hacer lo que quiero. Es decir, yo durante la época esa fuerte que me pasó, me perdí completamente, no hacía planes, no salía a la calle, no hacía las cosas que me gustaban, apenas me relacionaba. Ahora por ahora me cuesta mucho salir a espacios abiertos y eso es algo que me da rabia y no me gusta mucho reconocer porque pues no me gusta reconocerlo, pero me da un poco de miedo los espacios abiertos y siento como que se me queda grande. Entonces me cuesta mucho, por ejemplo, estar en un campo y me da rabia porque mi lugar favorito en el mundo es el pueblo y eso es campo. Y, y lo paso mal. Y me da rabia porque hay sitios que me parecen preciosos. De hecho, ahora tengo la suerte de vivir cerca de la montaña y no me siento segura cuando el espacio está abierto. Y es algo que estoy intentando trabajar. De hecho, antes no podía ni salir a la calle, o sea, no podía estar como al aire libre, por así decirlo. Y ahora, bueno, ya puedo estar en la calle tranquila, que parece una tontería, pero para mí ha sido un reto increíble. Y ahora, pues poco a poco, tengo que ir acostumbrándome a los espacios muy abiertos, es decir, que no haya edificios, que no haya árboles, pero me da una sensación de vértigo brutal. Y, y está relacionado con eso porque lo que a mí me pasa es que tengo la necesidad de agarrarme a lo que tengo al lado, de tocar las cosas para ver que son tangibles y eso me hace conectar con la realidad. Entonces, cuando no hay nada a lo que agarrarme, lo que realmente me da miedo es que me pase eso y no tener nada a lo que agarrarme, no el espacio en sí. Es, bueno, es complejo. Y bueno, eso era un poco lo que yo os quería contar.
relacionado con este tema. Creo que con lo que he explicado pues ya os podéis hacer como un poco una idea de cómo puede vivir una persona que sufre esto. Ya está, no sé si me he dejado algo, espero que no. No sé si tenéis alguna pregunta. Si la tenéis, pues me la podéis dejar en los comentarios. Para mí no ha sido fácil hacer este vídeo, pero, pero me ha venido muy bien, tengo que decirlo. Y, y ya está. Entonces yo ahora pues sigo trabajando en, en esto porque sé que es algo que me puede seguir pasando y lo único que tengo que hacer es aprender a gestionarlo cuando me está pasando y el después, que el después sobre todo es algo que me cuesta mucho porque el recomponerme luego es un proceso muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. A lo mejor puedo tardar 1 hora o así o 2 en volver a estar otra vez bien del todo. Pero bueno, que sin duda para mí el punto importante fue el momento de ponerle nombre y apellido a lo que me estaba pasando. Y ya una vez vi que era algo que pasaba, ya dije, vale, ya puedo trabajar en esto porque ya sé que hay gente que sabe sobre esto. Así que nada, espero que os haya gustado. También os permite conocer una parte de mí que es quizá bastante íntima y personal, pero por otro lado pienso que, pues lo que he dicho antes, ¿no? Creo que está bien que se sepa que estas cosas pasan, que se puedan normalizar, no en cuanto a que sea normal que te pase, sino que se pueda hablar y que la gente pueda saber lo que es. Porque yo sé que, por ejemplo, si me pasa algo y yo le digo a mi amiga, no, no puedo comer esto porque soy celíaca, sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo, pero si le digo, me cuesta salir a espacios abiertos porque tengo episodios de despersonalización. Ahora se queda así, como diciendo, ¿qué? Entonces, pues para que se sepa un poco más y se pueda hablar un poco más sobre esto. Gracias por estar, gracias por llegar aquí si habéis visto el vídeo entero, os lo agradezco de corazón. Lo siento por la chapa, pero es un tipo de vídeo que tenía que ser así. Y, y ya está. Wow, siento que he descargado muchísimo. Gracias también por escucharme. Nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. La verdad es que me habéis dejado ideas súper chulas de cosas y, y no sé, me parece muy guay. Por cierto, ya para cerrar el vídeo, no sé qué os parecería si, no este mes, pero de cara al mes que viene, hiciéramos 2 vídeos por semana y uno sea así de formato charlita con los temas que me vais dejando por Instagram y otro ya pues de cualquier otra cosa, pero que no sea tanto hablando, sino que sea un vídeo un poco más dinámico. Creo que puede ser muy guay y es una manera de mezclar las dos cosas equitativamente y no sé, y es daros más contenido a fin de cuentas. Gracias y nos vemos la semana que viene.